Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos en el mes de la Biblia, de la Escritura. Celebramos la composición de la Escritura. Y no sé, hermanos, si apreciaron el texto que leímos hace un momento, pero es una historia bien interesante. Bueno, así que vamos a entrar de lleno, hermanos. Así que la Escritura nos muestra que la palabra de Dios siempre es relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que es adecuada para muchas situaciones. Y nace, hermanos, de las realidades humanas y apunta directamente a nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando vivimos alguna situación, ya sea buena o mala, la Biblia es útil. Y cuando vivimos una situación buena, sí, y mala, en una necesidad, la Biblia también es útil y nos habla. Y esto, hermanos, es importante porque en el capítulo 36 del libro del profeta Jeremías, el profeta, hermanos, recibe la instrucción de poner en escrito todo lo que Dios le había dicho para que el pueblo escuchara y tal vez se vuelva de su mal camino. Y esto, hermanos, es importante porque de aquí nace una escritura importante para el pueblo y para nosotros. Y es bien interesante, hermanos, porque este mensaje de Jeremías no es un mensaje teórico, es decir, para que lo conozcan y ahí se quede. Era un mensaje concreto para una comunidad, primero, que vivía en crisis. Segundo, un pueblo que vivía bajo amenaza, es decir, estaba aquí el reino del imperio de Babilonia y estaban a punto de conquistar a Judá, al reino de Judá. Entonces vivían con ese temor de que en cualquier momento iba a llegar Babilonia y los iba a conquistar. Era un pueblo, hermanos, con un liderazgo que había cerrado los oídos, ya no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dentro de este contexto, hermanos, es donde se levanta la voz de Jeremías y su escrito. Por eso, hermanos, lo que pasó con aquel pergamino no es un simple relato antiguo, porque pues podríamos decir a nosotros qué nos importa si se quemó un pergamino hace miles de años. Ese pergamino, hermanos, era una advertencia para el rey Joacim y es un llamado también para nosotros. Hoy estamos frente, hermanos, a decisiones y hoy en especial, hermanos, estamos, como spoiler, es un spoiler, estamos prontos a enfrentarnos, hermanos, a un mensaje incómodo. O sea, es que este mensaje, hermanos, no va a ser tan reflexivo y agradable, pero es necesario que lo escuchemos. Un mensaje, hermanos, que habla sobre nuestra comunidad y sobre nuestra vida personal. Así que, al mirar, hermanos, este pasaje, el pequeño pasaje que acabamos de leer, descubrimos la importancia del pergamino que se quemó. Primero, hermanos, porque el trasfondo en el cual se desarrolla este pergamino, y este trasfondo, hermanos, nace de una realidad. Así que no vamos a hablar de todo el trasfondo de Jeremías, aunque yo sí les recomiendo, hermanos, que lo leamos y veamos qué es lo que Jeremías sufre y pasa, porque él decide alzar la voz para que lo escuchen. Pero eso usted hágalo en su casa. Lo que hoy abordaremos, hermanos, es que el profeta Jeremías ya había experimentado para este punto diferentes tipos de males. Había sufrido persecución, injusticias, amenazas para quitarle la vida. Y con todo esto, Jeremías dice: yo voy a seguir avanzando. Y lo hace, hermanos, por una razón bien interesante.
no es por egoísmo, no es porque Él desee que los reflectores apunten hacia Él. Lo hace porque Él mira a su pueblo. Él mira cómo el justo sufre, cómo los reyes se aprovechan de todo el pueblo, cómo los falsos profetas hablan y dicen cosas que Dios no desea. Habla y mira cómo los sacerdotes se han desviado del camino de Jehová. Él mira cómo su pueblo hace lo malo. Y todo el tiempo Jeremías está anunciando, oigan, regresen de su mal camino, oigan, a Jehová no le gusta que ustedes hagan esto, oigan, escuchen la palabra de Jehová, o si no el castigo que recibiremos va a ser desastroso. Nos conviene regresarnos de ese mal camino. Y es bien interesante, hermanos, porque Dios es quien lo guía y es de Dios de donde nace el deseo de justicia y de que el pueblo se arrepienta de su maldad. Y me gustaría, hermanos, que leyéramos Isaías 36, versículos del 2 y 3. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer desde el 1 para que tengamos ahí un poco de contexto. Dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. La intención, hermanos, es inicia en Dios y dice, oye, escribe todo lo que yo te he hablado desde el principio. Quizás así el pueblo se arrepienta, quizás, con todo esto malo que yo les voy a hacer, quizás, por temor, se arrepientan de su mal camino. Y si lo hacen, dice Jehová, yo los perdonaré. Y es bien interesante esto, hermanos, porque el deseo de Jehová no es hacerle mal a su pueblo. Dios no busca probar qué tanto resisten o en un estira y afloja a ver qué tan buenos son ellos para permanecer en su posición. El deseo de Jehová es perdonarlos. Son deseos de bien y no de mal. Quizás ellos regresen de su mal camino. Y Jeremías, hermanos, estaba dispuesto a proclamarlo. Sin embargo, en el versículo 5, hermanos, observamos que a él ya no se le permitía entrar al templo. Dice el versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Versículo 6, entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Y esto es impresionante, porque el templo de Jehová, el templo donde según, y digo según, hermanos, porque ya no dejaban entrar al profeta de Jehová, donde según vivía Dios, la presencia de Dios, era en este templo en donde ya no era bien recibido Jeremías. Y si leemos capítulos anteriores, Jeremías hace lo mismo que hizo Baruc. Se presenta en el templo y comienza a profetizar ante los sacerdotes, los profetas, ante el pueblo, y les dice, oigan, arrepiéntanse de su mal camino o vendrá Babilonia y los conquistará.
¿Y qué hacen los profetas? Lo sacan del templo y lo quieren matar. Y Jeremías se esconde y se libra de todo este mal. Ahora, como ya no le es permitido entrar al templo, él manda a Baruc para que él proclame el mensaje de Jehová. Y esto, hermanos, nos permite observar la necesidad real que había en el pueblo. Así que manda a Baruc al templo y manda que pronuncie décadas de profecías desde que comenzó Jeremías a profetizar. Estamos en el capítulo 36. Entonces imagínense a Baruc leyendo 36 capítulos en medio del templo. Eran décadas de profecías. En esa profecía también había sudor, lágrimas, miedo, valentía, esperanza y perdón. Y Baruc leyó cada uno de estos capítulos. Y esto, hermanos, nos permite observar también que la Escritura no nos cae del cielo, no nace de un pensamiento que a alguien se le ocurrió y dijo, ahora ¿qué les voy a hablar? Nace, hermanos, de una realidad. Era tan grande la necesidad en su pueblo que Jeremías no cesa de hablar. Y si ya lo corrieron, él manda a alguien más para que ese mensaje sea escuchado, porque necesitaban vivir en libertad. La Escritura, hermanos, nace de realidades personales y de necesidades comunitarias. Y es válido, hermanos, preguntarnos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿cuál es mi trasfondo? ¿Cuál es mi realidad? Y es importante, hermanos, que nos los preguntamos y nos podamos responder con sinceridad. Porque podemos decir, pues mi trasfondo no es tan malo, yo no soy tan malo, le caigo bien a todos. Y mi realidad, no estamos tan mal, vivimos bien, no hay tanta necesidad. Podríamos, hermanos, ahí más o menos maquillar todo el asunto, pero si somos sinceros, yo creo que la palabra de Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Y así, hermanos, cada vez que vayamos a la Biblia, podamos no solo sentir bonito, y no está mal, hermanos, que leamos la palabra y digamos, gracias, Señor, por tu amor, gracias por lo que haces en mi vida. No está mal que nos sintamos con paz después de leer la Biblia, es excelente. Pero, hermanos, también es importante que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, podamos cambiar nuestro mal camino. Y no sé si a usted le pasa, pero hay ocasiones en donde hacemos algo mal y luego nuestro pensamiento dice, oye, como que eso no estuvo tan bien. Y podemos o ignorarlo o tomar acciones al respecto. Y cuando leemos la palabra de Dios, se nos vienen pasajes a nuestra mente, o el mensaje central de Dios, oye, ama a tu prójimo, compórtate correctamente, vive como un hijo digno de Dios. Si somos sinceros, hermanos, vamos a poder decir, es cierto, necesito cambiar, necesito regresarme de mi mal camino. Pero también existe, hermanos, la posibilidad de que usted diga, hermano, pero si yo no tengo un mal camino, yo quiero decirle, hermanos, y felicitarle. Si usted no vive en mal camino, felicidades, es excelente y le invito a que siga así y que comparta con todos ese buen camino. Es necesario. Jeremías decidió hacerlo y pues le fue no tan bien. Pero si usted vive ese buen camino, compártalo a pesar del costo que podría llegar a tener. Así que es importante, hermanos, este pergamino porque nos hace ver nuestra realidad, la personal y la comunitaria.
Y cuando hablamos de comunitario, hermanos, hablamos de pues muchos conflictos quizás sociales. En segundo lugar, este pergamino es importante por este golpe de realidad. Cuando el fuego, hermanos, revela nuestro rechazo. Ahorita leímos, hermanos, del versículo 20 en adelante, la reacción del rey al escuchar el mensaje de Jeremías. Él tomó una tipo navaja, y cuando escuchó el rollo, lo rasgó. Y dice que él no se rasgó las vestiduras, no se arrepintió de nada, simplemente estaba enfrente de una fogata, toma el rollo y decide quemarlo. Esto, hermanos, que observamos en Joacim es producto de un golpe de realidad. Y nosotros, hermanos, podemos también tomar dos decisiones cuando se nos confronta. Podemos aceptar la realidad y mejorar, o simplemente rechazar nuestra realidad y seguir igual. Pero a fin de cuentas está en nuestras manos tomar la decisión. El rey Joacim, al escuchar lo que estaba escrito en el rollo, reaccionó con desprecio. Su reacción, hermanos, refleja lo que quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho si alguien viene y nos confronta. Y esto, hermanos, quiero decirlo con cuidado, porque es incómodo hablar de la confrontación, porque me pongo yo así hacia enfrente para ser el primero. Es difícil aceptar o ser confrontado, y es difícil confrontar a los demás. Esto que hizo Joacim puede ser nuestra reacción. Y sucede, hermanos, que nosotros solemos tomar a veces esta misma acción. Joacim no escuchó y duró así por mucho tiempo hasta que alguien le dijo: ya basta, no puede seguir así. Joacim, hermanos, en un acto de defensa de su ego y de su poder, él hace lo siguiente: si el mensaje amenaza mi seguridad, si el mensaje me ofende, lo que voy a hacer entonces es eliminarlo. Y lo hizo. El fuego, hermanos, en donde Joacim quemó el rollo, no solamente era físico, era el fuego, hermanos, de su soberbia que rechaza la verdad incómoda. Y esto, hermanos, parece un reflejo de nuestra realidad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no repetimos esa misma actitud? Y quizás, hermanos, nosotros no quemamos pergaminos, pero sí apagamos las voces que nos confrontan. Ignoramos críticas, silenciamos denuncias y justificamos injusticias. No tomamos un rollo, lo cortamos y lo quemamos, pero sí nos gusta, o mejor dicho, preferimos cerrar nuestros oídos a todo tipo de reclamos, críticas, y decimos: esto está bien y ya. ¿Cuántas veces, hermanos, no repetimos esa misma actitud de Joacim? Este mensaje, hermanos, de Jeremías confrontó al rey, porque este mensaje hablaba de justicia, hablaba de opresión, hablaba de consecuencias de un mal gobierno. Confrontaba, hermanos, la realidad de Joacim y lo malo que él hacía.
Y en nuestras realidades, hermanos, la Escritura también nos desafía a enfrentarnos a estas realidades, a enfrentarnos a nosotros mismos, a enfrentarnos a nosotros delante de nuestra comunidad. Y cuando sucede esto, hermanos, a veces preferimos hacer oídos sordos o mejor no venir a que nos digan la realidad. Y si siguen diciéndonos, cada vez nos alejamos más y más. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿seremos como Joacim, quemando lo que nos incomoda? ¿O seremos como Jeremías y Baruc, que se atreven a escribir a pesar del dolor, a pesar de lo incómodo que puede ser? Tenemos más opciones, hermanos, pero podemos inclinarnos sobre una de estas dos. Yo les recomiendo que nos atrevamos a ser como Jeremías y Baruc, a esforzarnos a un cambio, a esforzarnos para ser mejores, a esforzarnos, hermanos, por nosotros y por nuestra comunidad. Y cuando digo comunidad, hermanos, no me refiero a todo Ciudad Juárez, sino a las personas que están a nuestro alrededor, las personas cercanas. Ellas son importantes de la misma manera. Así que podemos, hermanos, recibir este mensaje o simplemente rechazarlo. En tercer lugar, este pergamino es importante porque se reescribe. Y es bien interesante, hermanos, porque observamos la persistencia de una palabra que no se deja apagar. Y es bien interesante, ahí en donde leímos del versículo 20 hasta terminar el capítulo, después de que el rollo es quemado, Dios le ordena a Jeremías que lo vuelva a escribir. Dios le dice: Jeremías, toma nuevamente un rollo de libro y escribe lo que yo te digo sobre Joacim. El mensaje, hermanos, no se perdió. Bueno, sí se quemó en primera instancia, pero se volvió a escribir. Y no solamente como lo había escrito la primera vez, se añadió todavía más palabras y aún más severas contra el rey. ¿Quieres apagar la voz que te confronta? El resultado es que viene con más fuerza. Y le agrega todavía más: Joacim, no habrá descendencia tuya en el trono de David. Aquí, hermanos, descubrimos una verdad poderosa. El fuego humano no puede apagar la voz de Dios. Aunque nosotros queramos cerrar nuestros oídos, aunque nos vayamos lejos, aunque estemos lejos de la iglesia, ya no queramos venir más aquí los domingos, aunque nos quedemos en la casa y subamos todo el volumen a la televisión, la voz de Dios, hermanos, no se apaga. No podemos huir. Jeremías, hermanos, a pesar de las amenazas de muerte, se mantuvo firme. Su pergamino no fue, hermanos, indiferente. Fue un testimonio que exigía justicia y que mostraba compasión ante su pueblo. Y el deseo, hermanos, no solamente era justicia para Jeremías. El beneficio iba a ser para todo el pueblo. Si Joacim se volviera de su mal camino, si comenzara a obrar bien, si comenzara a ser justo, la realidad es que su pueblo viviría de manera diferente. Y es esta escritura, hermanos, que sigue siendo un pergamino vivo que persiste para llamarnos a nosotros para vivir en justicia, para mostrar amor y para ver por el oprimido.
para ver por aquel que es víctima. Y quizás, hermanos, esto no lo veamos porque nuestra realidad es un tanto diferente o ajena a todo lo mal que sucede. Pero formamos parte, aunque no queramos, de una realidad mundial que nos compete a todos. Incluso en nuestra comunidad del Granjero suceden muchas cosas que nos competen a nosotros también. En Ciudad Juárez hay situaciones que nos competen a nosotros. Y la Biblia, hermanos, nos llama a que podamos ser parte de esa realidad. Y es bien interesante, hermanos, porque este mensaje del rollo, este mensaje de Jeremías, se anticipa a Jesús cuando Él menciona las bienaventuranzas. Dice Jesús: bienaventurados los pobres, bienaventurados cuando seas perseguido, bienaventurados a los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque ellos son vistos por Dios. Y nosotros, hermanos, podemos también verlos. Es un mensaje, hermanos, para nosotros, para la acción. Así como Jeremías no dejó de escribir, no se detuvo a pesar de la amenaza de muerte, tampoco nosotros, hermanos, podemos callarnos. Nuestra fe debe traducirse en actos visibles de justicia, de compasión y de amor. ¿Es difícil? Quizás sí. Es difícil, hermanos, levantar la voz cuando nadie quiere escucharnos. Pero es necesario. Es necesario, hermanos, que seamos esos pergaminos que persisten cuando el lugar al cual confrontamos busca destruirnos. Así que dejemos, hermanos, que ese pergamino no se consuma por el fuego, o que arda en ese fuego para olvidarnos de él, sino permitamos que ese pergamino arda en nosotros para transformar, hermanos, primero nuestra persona y después a los demás. Ese era el deseo de Jeremías. Y si leemos todo el libro, podemos observar que muchas veces Jeremías le dice a Dios: Señor, ¿cuándo habrá justicia para el justo? ¿Cuándo dejaremos de sufrir? ¿Hasta cuándo? Es necesario, hermanos, que lo hagamos. Así que hay un desafío para nosotros esta mañana o esta tarde. El relato nos deja frente a una elección. ¿Qué haremos? ¿Quemar el pergamino o dejarnos que nos queme él a nosotros, que ese mal camino se consuma y comenzamos a vivir mejor? Joacim eligió apagar la voz que le incomodaba. Jeremías eligió seguir escribiendo a pesar del costo. Y hermanos, claro que es costoso, porque amerita sacrificio. Y creo que lo podemos ver en la vida de Jesús también. O más bien, hay calumnias, hay deseos de muerte. Pero Jeremías decidió tomar esa decisión de seguir escribiendo, y Jesús tampoco se dejó callar, siguió predicando hasta su muerte. El desafío, hermanos, es que no quememos los rollos que nos confrontan con nuestra realidad personal y social. No calle las voces que le dicen: oye, eso que haces no está bien. Al contrario, seamos ese fuego que se extiende a la verdad y a la esperanza. Que nuestra voz, hermanos, no se apague, que nuestra fe no sea indiferente, que nuestras acciones sean luz y calor en medio de la injusticia.
en medio de aquel el cual es denigrado. Porque al final, hermanos, el pergamino, la escritura que tenemos, no es un pergamino que comparte malas noticias. La Biblia, hermanos, no está hecha para darnos ni temor, no está para amenazarnos, no está para hacernos vivir en opresión. La Biblia, hermanos, la palabra busca liberarnos, hermanos, de nuestro mal camino, de la maldad, del castigo. Busca, hermanos, ser buenas noticias, busca dar esperanza, busca liberar al oprimido, y tenemos todo el mensaje del Evangelio para que podamos vivir, hermanos, mejor. Dice Jesús que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que yo creo, hermanos, que podemos serlo. Yo creo que podemos escuchar el mensaje y decir: Señor, quizás no estoy viviendo como tú quieres, quizás sigo en mi mal camino, pero ayúdame a dejarlo para vivir mejor. ¿Creen, hermanos, que podamos hacerlo? ¿Creen que podamos tomar una decisión de afrontar nuestra realidad personal y colectiva para hacer un cambio mejor? ¿Creen que podamos hacerlo? Si usted lo cree, yo le invito a que oremos y que en esa oración usted pueda decirle: Señor, ayúdame, yo me comprometo. Padre, estamos delante de tu presencia agradeciéndote por tu palabra, que a veces, Señor, puede ser incómoda cuando nos confronta nuestra realidad, cuando nos confronta, Señor, a que no somos tan buenos como creíamos. Gracias, Señor, porque tú no buscas castigarnos, no buscas el mal camino para nosotros, sino tienes deseos de bien, de perdón y de amor. Padre, gracias por tu palabra que nos ayuda a ser mejores. Gracias, Señor, porque también a través de ella nos muestras que nuestra comunidad nos necesita que vayamos y compartamos esta buena noticia tuya. Señor, gracias porque nos permites ver que hay injusticia, que hay maldad, que hay necesidad. Padre, te rogamos para que nosotros podamos ser ese Jeremías que no calla esta voz, que no se resigna, que no teme, que está dispuesto a buscar un cambio para él y para los suyos. Padre, ayúdanos a que como iglesia Príncipe de Paz podamos estar atentos a esta palabra y podamos, Señor, comprometernos a obedecerla, a tomar acciones, a buscar, Señor, la justicia y el amor. Padre, ayúdanos a ser mejores y que tu presencia, Señor, nos acompañe en todo momento, que sea tu voz hablándonos al oído. Y quiero aprovechar también esta mañana, esta tarde, para hacer una invitación a comprometerse. Si usted en esta mañana reconoce su mal camino, si usted esta mañana quiere dejarlo a un lado, quiero invitarle a que conozca al Señor Jesucristo, que le invite a su vida, a entrar a su corazón y cambiar de ahora
quiere hacerlo, nosotros queremos ayudarle. Así que le invito a que usted levante su mano. Queremos ayudarle. Levante su mano en señal de que quiere tomar esta decisión. El Señor tiene planes de bien para nosotros, planes de perdón y de amor. Padre, gracias porque hoy nos has hablado, y ayúdanos, Padre, a no callar la voz, sino a seguir compartiéndola. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí está el desafío. Si alguien quiere confrontarme saliendo, no lo haga, no se crea. Hermanos, creo que es sano poder hablar unos con otros, y creo que también hay formas para poder hacerlo. Así que ayudémonos a mejorar, carguemos las cargas unos de otros y busquemos que ser una buena iglesia. Que el Señor les bendiga.